está el doctor Jorge Castañeda, analista político, comentócrata favorito, por supuesto, interesado y conocedor de estos temas graves que derivan en crisis de carácter humanitario. Jorge, muchos saludos y muy buena tarde. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Pues en efecto es una crisis humanitaria, pero también puede ser la primera crisis diplomática seria del gobierno de López Obrador, en la medida en que para todos fines prácticos, Pepe, pues él es el que está gobernando, y lo que está sucediendo con esta caravana, si la ubicamos en el contexto donde conviene ubicarla, pues es algo muy complicado para México y para lo que va a ser el nuevo gobierno. Varios elementos, Pepe, rápido. Primero, el número de migrantes centroamericanos, o bien con niños o sin niños, que han llegado a la frontera de México con Estados Unidos y que han tratado o han podido entrar a Estados Unidos en los últimos 3 o 4 meses, es el más elevado desde hace muchos años. Se produjo un incremento vertiginoso en estos últimos meses, al grado que septiembre quizás fue el mes de mayor número en muchísimos años. Este es un primer punto que conviene subrayar. Segundo, Pepe, ya no funcionan, ya no tienen capacidad las autoridades norteamericanas para seguir deteniendo a todos estos migrantes que solicitan asilo bajo resguardo. Entonces, o bien los documentan, les ponen un brazalete, una tobillera y los sueltan, o bien pues los tienen detenidos en condiciones pues que todos hemos podido comprobar en los videos de hace 2 o 3 meses, de las cárceles, de las jaulas, la separación de las familias, que le crearon al presidente Trump un problema político interno enorme y que puede volver a surgir. Y tercero, esto sucede a 3 semanas, menos ya, de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Entonces la caravana hondureña, espontánea o programada por distintos sectores en Honduras o en Guatemala o en México, no lo sé, nadie tiene cómo saberlo, trae todos estos ingredientes, y por eso es que el secretario de Estado, Mike Pompeo, va a México el viernes, siendo que pues tiene una cantidad de problemas con lo de Arabia Saudita y Turquía, que realmente pues date cuenta la gravedad, Pepe, de la importancia que le atribuyen al tema de la caravana y al tema de la migración con México, en la frontera con México, para que Pompeo decida ahorita ir a México en lugar de dedicarse a resolver el tema del periodista o comentócrata finalmente Khashoggi, ¿no? Khashoggi, asesinado en Istambul por los saudis. Es un problemón, y esto le cae a López Obrador. ¿Por qué, Pepe? Porque es evidente, si el presidente Trump dijo hoy que le iba a suspender la ayuda a Honduras, a El Salvador y a Guatemala si no detenían a la caravana, pues no lo va a decir en esos términos con México, pero el país que sí puede detenerlos es México. No debe detenerlos, en mi opinión, pero de que puede, puede. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer el gobierno de Peña Nieto? Pero inevitablemente, en acuerdo con López Obrador, mañana o pasado, cuando llegue la caravana a Tapachula. Mira, pedirles papeles es simpático, está bien, es el leguleyismo absurdo mexicano. Exactamente, sobre este tema, hoy López Obrador, en la gira de agradecimiento, estuvo en Ciudad Victoria con el gobernador del estado y dijo, a quien lo quiera escuchar, que su gobierno a partir del 1 de diciembre está dispuesto a otorgar visas de trabajo
a los que vengan como migrantes procedentes de Centroamérica, en este caso específico de Honduras. ¿Te parece la respuesta apropiada, la respuesta adecuada, o la respuesta debe ser lo que ya está desplegando el gobierno al colocar 200 y tantos elementos de la Policía Federal en Tapachula para apoyar al Instituto Nacional de Migración y pedirles los papeles a los que vienen queriendo cruzar por territorio nacional, y los que no los traigan, México, de acuerdo con la ley, los va a tener que regresar a sus lugares de origen? Bueno, en primer lugar, Pepe, desde luego que estoy mucho más de acuerdo con López Obrador en esta postura que comentas, que esta posición de Peña Nieto. El problema es que yo no sé qué tan partícipe fue o es López Obrador de los acuerdos a los que llegó Peña Nieto con Trump en el contexto del Tratado de Libre Comercio, porque yo no creo que sean asuntos distintos, creo que va todo junto. Entonces ese es un primer tema. Una cosa es lo que López Obrador dice ahorita, pero en todo caso estoy muchísimo más de acuerdo con él. Segundo lugar, Pepe, pues a ver cómo le hacen para devolverlos a su país, porque hasta donde entiendo, si recuerdo bien, Pepe, México no tiene frontera con Honduras. Entonces, ¿a dónde los vamos a devolver? ¿A Guatemala? Tendría que llevarlos a su origen, en este caso San Pedro Sula, o en fin, el territorio hondureño. ¿Y quién va a pagar eso y quién se va a ocupar de eso? Porque los guatemaltecos también van a decir, ¿nosotros por qué? ¿Qué tenemos que ver con esto? ¿Son hondureños? ¿Ustedes son mexicanos? Averígüenselas. Es decir, es un tema, pero además, Pepe, yo me imagino, no lo sé, pero me imagino, pues que una gran cantidad de activistas de Morena, de la 4T, de la Cuarta Transformación, una gran cantidad de activistas como el sacerdote Solalinde y muchos más, pues también se encaminan ya a Tapachula para evitar que la Policía Federal pues reprima, deporte, golpee a la caravana. Entonces, ¿qué va a pasar en Tapachula cuando lleguen? No sé si llegarán mañana en la noche o el viernes, coincidiendo con la llegada de Pompeyo a México, o si al revés, la razón por la que viene Pompeyo a México el viernes es porque ese es el día que llega la caravana a Tapachula. Claro, a Tapachula, es una emergencia. Pues no lo sé, porque obviamente el gobierno de México pues no piensa informar nada al respecto, pero digamos, no era una visita prevista, no tiene mucho sentido que un mes, 5 semanas antes del cambio de gobierno, pues venga el secretario de Estado a México de repente, si no es por esto, no, y por esto en el contexto que mencionaba Pepe, es decir, esto se da en este contexto de incremento enorme del número de centroamericanos llegando a Estados Unidos a lo largo de los últimos 2 o 3 meses. Hay largos artículos en la prensa norteamericana hoy, ayer, antier, en este sentido, y sobre todo que ya no tienen lugar. Entonces quieren implementar esta nueva política que llaman binaria, Pepe, donde le dicen a la mamá con los niños, tienes 20 días para estar con tus hijos, y a los 20 días decides, te quedas aquí encerrada con tus hijos hasta que se resuelva tu caso, pueden pasar 2 o 3 años aquí en un centro de detención o cárcel, pero con tus hijos, muy bien, pero pueden ser varios años, o dejas que tus hijos se vayan con una familia que escogeremos donde podamos colocarlos y tú te quedas aquí o te deportamos. ¿Qué quieres? Por eso le dicen binario, o ahora sí que con melón o con sandía, ¿no? Pues Jorge, es una postura horrorosa, Pepe. Una postura dificilísima, jabonosísima, y es como una navaja que tiene 2 filos, desde luego. Gracias Jorge Castañeda. Seguiremos contando con tu comentario, tu análisis en torno a esto que amenaza convertirse en un problema mucho más grave. Un fuerte abrazo, Pepe. Para ti también, claro, el doctor Jorge Castañeda, analista político en este espacio de noticias.